Bueno, hoy, hermanos, la verdad es que hoy, para esta noche, el Señor, por medio de la palabra, por medio de su palabra, quiere que nosotros conozcamos un poco algunos principios que Él nos da en su palabra sobre la valentía. Sobre que usted y yo tenemos que ser valientes en las batallas de la vida. Seamos sinceros, tenemos batallas todos los días. En la vida en que estamos hay batallas que pelear o no. Y para ello nosotros vamos a estar mirando dos personajes de la Escritura. Dos líderes del Antiguo Testamento que usted conoce bien. Moisés y Josué. Habíamos dicho el jueves, ¿se acuerda? Que íbamos a volver a hablar de Josué. Muy bien, vamos a hablar una vez más de Josué. Desde este ámbito de la valentía. A través de Moisés y a través de lo que él le dice a Josué, y más que todo a través de Josué, nosotros vamos a ver hoy, vamos a conocer que el llamado a ser valientes fue para Josué en su época, pero que es para nosotros hoy. Ser valientes es también para nosotros hoy. Lo necesitamos llevar a la práctica hoy. Mire, al hablar de la vida cristiana, de lo que nosotros hacemos en la vida cristiana, se ha enseñado y hemos oído y hemos visto incluso a través de las Escrituras que la carrera de la fe cristiana no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. O sea, no se trata de aquel que llega primero, sino de aquel que es fiel en guardar su fe hasta el último día, a la hora de partir de esta tierra. El apóstol Pablo lo dijo, se lo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Seamos sinceros, en esta vida hay desafíos, luchas, retos, experiencias y eventos que hacen que nuestra vida sea una carrera en la cual usted y yo requerimos esfuerzo y determinación. Vivir esta vida requiere esfuerzo y determinación por toda la diversidad de circunstancias, luchas, batallas, de todo lo que usted y yo tenemos que enfrentar. Enfrentamos resistencia, oposición y muchas veces esa resistencia y esa oposición que nos rodea vienen de afuera, del mundo, pero también de adentro, de nosotros mismos, de nuestro pecado, de lo que habita todavía en nosotros, de lo que nosotros aún somos, aunque somos salvos por gracia. Porque vienen dudas, hay heridas del pasado, experiencias pasadas que nos han marcado, situaciones que hay en nosotros que nos quieren debilitar, que no nos quieren dejar caminar y que para poder avanzar hay que batallar fuerte para poder seguir en esta carrera cristiana. De hecho, pues, nosotros vemos al Señor Jesucristo hablando en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis carro, casa y beca, la promesa del Señor, ¿cierto? Ah, no. En el mundo tendréis todo lo mejor, una buena vida. Ah, no. Dice que en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. Y sin embargo el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Sin embargo, cuando nosotros miramos las Escrituras en muchos pasajes de la Biblia, nos podemos dar cuenta que además de que la vida cristiana es una carrera de resistencia, también es una carrera de relevos. Yo no sé si usted sabe qué es una carrera de relevos. Una carrera de relevos es una competencia donde hay una persona que sale y lleva como un tubo en la mano. Y él sale corriendo, sale corriendo cierto tramo de la carrera y llega a cierto punto donde él entrega esa barra a otro para que él continúe de ahí en adelante.
Es tremendo esa barra que él lleva en la mano y que se la entrega a otro. Me parece muy charro, o sea, bastante casual. ¿Cómo se llama esa barra? El testigo o el testimonio, así se llama. Tremendo. Así es la carrera cristiana. De una generación a otra, la verdad de Dios, el testimonio de su revelación debe ser pasado de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de una generación a otra, de una persona a otra. Cada uno de nosotros cumpliendo su recorrido, su trayectoria, su tramo en la historia de nuestra vida. La pregunta que debemos hacernos o que usted debería hacerse es esta: ¿dónde estás en la carrera y cuáles son tus batallas? ¿Qué tan fuerte has asumido el reto de agarrar el testimonio, la palabra de Dios, no importando las luchas que estás enfrentando? Tal vez estás amedrentado por el presente o por el futuro que viene, que ni siquiera sabes que viene. Y fuera de eso, al parecer, ves que las batallas que estás enfrentando son tan grandes que dices como que no vas a ser capaz, que está por encima de tus fuerzas. ¿Qué estás haciendo cuando la lucha y la batalla están delante de ti? ¿Hay acaso temor que nos paraliza y olvidamos todo lo que hemos aprendido y conocemos de Dios? ¿O realmente estamos escuchando a Dios así como Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y eso te da el ánimo y entonces te levantas y sigues hacia adelante. Y confías en todo lo que has aprendido y has oído y lo que Dios te ha dicho. ¿Cuál es tu actitud? Con el pasaje que nosotros vamos a estar estudiando hoy, Dios desea hacernos un llamado a la valentía, a dejar excusas, a ser valientes, a dejar excusas, a dejar de estar diciendo, sí pastor, pero, sí señor, pero. Cuando usted dice, uy, sí, es que el Señor tiene toda la razón, pastor, lo que el Señor habló hoy, sí, pero se tira en todo, o sea, no aprendió nada. Cada vez que usted diga, pero, no sirvió el mensaje, usted no escuchó al Señor. Él quiere que aprendamos acerca de la valentía. Escuche. Él quiere que hoy aprendamos acerca de la valentía y la confianza en Él a través de las batallas, los retos y las adversidades que con seguridad encontramos todos los días de nuestra vida. Abra la escritura. 2 textos vamos a leer. Deuteronomio capítulo 31 y Josué capítulo 1. Así que abra ahí en las 2 partes. Deuteronomio capítulo 31 y Josué capítulo 1. Amén. Vaya buscando ahí la escritura. Deuteronomio 31, versículo 7. Y Josué capítulo 1. Amén. Todo el que esté ahí se coloca en pie. Vamos a honrar la palabra del Señor. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección de su Santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice amén. Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8 dice así: Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se la harás heredad. Y el Señor va delante de ti, y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. ¿Llegamos ya ahí?
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor y Dios, te damos honra y gloria y te damos gracias por tu palabra. Señor, ahí está, expuesta. La frase clave, Señor, que nos estás dando es: esfuérzate y sé valiente. Ayúdanos entonces a esforzarnos y ser valientes, escuchando y atendiendo tu voz, no teniendo nuestro cuerpo aquí, nuestra mente lejos, estando aquí en cuerpo y en espíritu. Ayúdanos, Señor, llévate el cansancio, llévate las preocupaciones, todo aquello, Señor, ayúdanos a estar atentos a lo que nos quieres hablar y danos sabiduría y discernimiento, que podamos atender este mensaje de principio a fin, que no haya nada que nos mueva, que estemos aquí atentos a lo que nos quieres hablar y que al mismo tiempo podamos, Señor y Dios, llevar a la práctica todo lo que nos enseñes hoy. Esto es lo que te pedimos, en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título, escuche muy bien: para las batallas de la vida necesitamos valentía. Para las batallas de la vida necesitamos valentía, no excusas, valentía. Me llamaba mucho la atención cuando uno ve películas, y esas películas motivacionales o esas películas donde usted no ha visto, el protagonista llega casi hasta el final, ya casi para morirse, y algo viene a su mente y algo lo despierta, lo llena de adrenalina, y ya estando casi muerto, se para con todas las fuerzas y él termina venciendo. Así tenemos que ser usted y yo. Satanás, el enemigo de nuestras almas, y su ejército demoníaco tratan de convencernos, de convencer nuestra carne de que no podemos. Y hay ocasiones en que sentimos que ya no somos capaces. Y hay ocasiones en que nos sentimos morir. Hay ocasiones en que queremos decir: no quiero más. Y viene el Señor por medio de su palabra y trae adrenalina, y entonces algunos se levantan, otros ni se mueven. Los que escuchan la voz de Dios se levantan motivados y dicen: Señor, yo sé que fallé, pero voy a seguir adelante. Cuando usted y yo miramos este pasaje, estos pasajes que acabamos de leer, podemos apreciar con toda claridad cómo nos habla del fin de la vida de Moisés. Moisés para ese momento tiene 120 años cuando él le habla a Josué y le encarga que él va a dirigir a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Y nosotros aquí podemos ver una historia maravillosa de fidelidad de parte de Dios para con su pueblo, por medio de este siervo llamado Moisés. Hasta ese momento a nadie en la escritura se le había llamado siervo de Dios, solo a Moisés.
hasta aquí al primero que se le llama siervo de Dios, es a Moisés. Porque este hombre, a pesar de sus errores, había sido fiel desde el momento en que el Señor lo llamó hasta el momento en que él le estaba diciendo: óyeme, se te acabó el tiempo, pásale el testimonio a Josué. ¿Usted se puede imaginar que venga el Señor? Julio, se te acabó el tiempo, ya te vas a morir. ¿En serio, Señor? Moisés no hizo eso. Ustedes pueden ver la naturalidad. Dios le dice a Moisés que se va a morir, y Moisés lo único que hace es llamar a Josué delante de todo el pueblo: oye, ven acá, yo me voy a morir, tú sigues. Tremendo. Y a nosotros nos dicen: oiga, usted tiene una enfermedad terminal, está por morirse, se muere antes de tiempo. Bueno, nadie muere antes de tiempo. Es Moisés entonces que llega y le entrega a Josué la encomienda de que él siga llevando al pueblo. Pero verdaderamente hay algo que a mí me llama mucho la atención, varias cosas de estos primeros versículos de Josué capítulo 1, en los que anuncian la muerte de Moisés. Dicen los versículos 1 y 2 de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, se murió. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo no sé si puedes escuchar, atender lo que dice aquí. No fue cualquiera el que murió. No es cualquier hombre el que está muriendo. Es Moisés, al que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, por medio de grandes milagros. Es el que está muriendo aquí, es Moisés, aquel que Dios usó durante todo el camino en el desierto por 40 años, por el cual Dios habló, Dios obró, disciplinó y guió a su pueblo por medio de él. Y ahora en estos dos versículos Dios dice: murió Moisés, sigues tú, Josué. Y ya. Y bueno, uno diría: bueno, Señor, 40 años en el desierto, el tiempo que estuvo en Egipto, todo lo que tuvo que soportar, bueno, deberías hacerle un homenaje a este hombre. Tanto trabajo, tanta dedicación, todo lo que le costó, el sudor, ese pueblo siempre encima de él, quejándose, y Moisés allí resistiendo y haciendo la obra a pesar de toda la resistencia y la oposición del pueblo. Simplemente dice: se murió Moisés. Señor, deberías hacer un homenaje a este hombre. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que entender que la historia no trata de Moisés ni de Josué. Esta historia trata de Dios. No es del hombre. Está hablando acerca de Dios. Dios es el centro. El hombre no es el centro. Moisés no era el centro, Josué tampoco, el pastor no es el centro, usted no es el centro. Dios es el centro, Cristo es el centro. Él tiene que ser el centro. Si usted y yo meditamos bien, podemos ver que Dios no solamente conocía el fin de los años de Moisés, ya que él mismo se lo dijo, él se lo manifiesta. Si usted mira Deuteronomio, los capítulos del 30 al 33, Dios se lo informó a Moisés que había llegado su hora. Bueno, Moisés, ya te vas a morir, se acabó el tiempo. Así es. Y creo que esto nos debe traer algo a memoria a usted y a mí. Esto nos debería recordar a nosotros de qué clase de Dios estamos delante. Él no es un Dios para que usted juegue con Él. Él no es un Dios para que usted trate de engañarlo a Él. Usted y yo estamos delante del Dios que conoce tu principio y tu final. El que tiene la autoridad de darte la vida y de quitarla cuando quiera. Usted y yo no podemos ir por el mundo viviendo como queramos. Estamos delante de un Dios perfecto y santo, pero de un Dios que controla toda su creación con el poder de su palabra.
Él conoce el fin de nuestros días. Pero no solo eso, sino que Él es el que los determina y los limita. Job nos lo dice de una manera más clara. Job, hablando acerca de la vida del hombre, mire lo que dice en Job capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados, los del hombre, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Ese es el Dios delante del que usted y yo vivimos. Usted se muere cuando Dios diga que se muera, y yo también. Cuando Dios determine. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que Dios sabe cuándo vamos a morir, nosotros no. Y necesitamos estar preparados para cuando eso sucede. Medita en esto. Dios determinó la fecha de la muerte de Moisés. Dios determinó cuándo y dónde y cómo nacía, y determinó cuándo moría. Y así lo hace con todo ser humano. Escucha, nadie vive más de la cuenta. Nadie se va antes de tiempo. Ay, es que si lo hubieran atendido a tiempo. Es que si no hubiera pasado por allí. Es que si... No. Cuando se muere, se murió. Dios determinó cuándo se moría. No fue antes de tiempo. Fue cuando Dios ya había planificado. Dios, como dicen Job, planificó cuándo nacemos y cuándo morimos. O sea, nosotros venimos a este mundo con fecha de expedición y fecha de expiración. Está en las manos de Dios. Dios ha determinado en su voluntad el día y la hora de nuestra partida. Ahora, ¿por qué Dios determina esto? Podemos verlo en la vida de David. Si usted mira el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 36, ahí se nos dice lo siguiente, escucha. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué significa esto? Cuando David cumplió su propósito en la tierra, muérete, mijo, ya terminaste tu labor. Así como Moisés. Oye, Moisés, ya hasta aquí. Ya cumpliste el propósito con el cual te creé. Como ya cumpliste el propósito, hora de partir. Te vas. Pastor, ¿cómo va a ser? Sí. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios determina cuándo naces y cuándo mueres. ¿Y por qué determina el día de tu muerte? Porque ya cumpliste tu propósito en esta tierra. Ay, Señor y Dios, ¿cómo va a ser? Sí. Pastor, ¿y entonces qué pasa cuando un niño nace y se muere o se muere en el parto? Ese era el propósito de Dios en ese bebé. Sencillo. Ese era el propósito. Lo que Dios determina para la fecha de nuestra partida es que usted y yo cumplamos el propósito con el cual Dios nos trajo a este mundo. Escucha, que cumplamos el propósito de Dios, no el nuestro, el de Dios. Para eso fuimos creados. Así que lo que debemos usted y yo tener en cuenta es que al Dios que usted y yo servimos es aquel que tiene determinado sobre mi vida, sobre tu vida, y es el quien determina todo sobre ti y sobre mí. Él todo lo ha determinado sobre usted y sobre mí, punto. Usted y yo no podemos determinar nada sobre nuestra propia vida. Él lo determina. Él lo hace porque, escucha, el soberano es Él, no nosotros. Y la pregunta aquí podría ser esta. ¿Es en ese Dios en el que estás creyendo? ¿O estás creyendo en un Dios que hiciste en tu mente? Porque este es el Dios de la Biblia, al que no puedes engañar, con el que no puedes jugar. Puedes decirle al pastor lo que quieras, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Puedes decir lo que quieras, pero el Dios de la Biblia conoce todo. No puedes jugar con Él, es imposible. Este es el Dios de la Biblia. Cuando Moisés cumplió el propósito de Dios, ese propósito que Él tuvo con Él, allí terminaron sus días.
Escucha, nosotros no partimos de esta tierra por un accidente, por una enfermedad, por un crimen, por una catástrofe natural. Nosotros partimos de esta tierra cuando el Dios que contó nuestros días decreta que cumplimos nuestro propósito y dice, te moriste, te fuiste. Dios lo determinó. Por eso, la preocupación, por eso, que un cristiano se preocupe porque se va a morir, eso no es congruente con su fe. Si eres un cristiano, si has nacido de nuevo, si verdaderamente estás en Cristo, no deberías preocuparte porque te vas a morir. Deberías asumir la posición de Moisés. ¿Cuál? Josué, ven acá. Cuando yo predicaba este mensaje, no sé por qué, se me ocurría pensar en Albeiro, porque en este momento no hay más nadie aquí. Y decir, uy Señor, ¿será que llegará el momento donde yo tenga que decir, Albeiro, ten el testimonio, te toca a ti? No sabemos cuándo morimos. Moisés recibió un milagro de Dios, un privilegio de Dios. ¿Sabe cuál? Le dijo cuándo se iba a morir. Llama a Josué y entrégale el testimonio. Él sigue, tú te vas. Tremendo. Entonces, por eso, si un cristiano verdadero sabe que va a morir, no debería entrar en shock y en desesperación. Debería decir, Señor, ya voy a tu presencia, gloria a tu nombre. Es difícil para nosotros pensar así, pero así deberíamos pensar. Si hemos verdaderamente nacido de nuevo y estamos en Cristo. Debería ser así. Por eso usted y yo debemos buscar tener una verdadera relación con Dios y creer que el Dios de la Biblia es perfecto, bueno y soberano de todo lo que suceda en la historia de nuestra vida. Pero en segundo lugar, me llama también la atención que Moisés muere, pero la obra no se detiene. Como quien dice, murió Moisés, el siguiente. ¿Sí? Murió Moisés, el siguiente. ¿Quién sigue? Tú sigues. Para Dios es natural. Porque dice la Escritura que en Cristo no morimos, dormimos. Y vamos a su presencia. A estar en la eternidad con Él. O sea que morir, dice Pablo, ¿qué era? Para mí el vivir es Cristo. Y el morir, Moisés dijo, gané. Y eso que Moisés no conocía todo el plan de salvación que usted y yo conocemos. ¿Se da cuenta? Tremendo esto. Moisés muere, pero la obra de Dios no muere. Ya Dios tiene un plan para continuarla sin ningún contratiempo, como ha dicho el pastor Crawford Loris. Cuando un siervo de Dios muere, nada de Dios ha muerto. Nada de Dios ha muerto. Ciertamente uno ama y admira a los siervos de Dios, a los que están ahí en la obra, los que se preocupan, los que predican, los que hacen la obra que Dios les encomendó. Es verdad. Pero Dios no está inmóvil o sorprendido porque uno de sus siervos muere. Dios no está en el cielo diciendo, hoy se murió Moisés, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y quién va a seguir adelante? ¿Quién va a continuar la? No, Dios no está ahí en ese plan. Hoy se murió el pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? No, a Dios no le interesa. Dios ya tiene todo eso organizado y planificado, hermano. Todo está en el plan de Dios. Él tiene sus instrumentos. Si usted se acuerda, hasta una burra la usó temporalmente para llevar su mensaje. A Dios no le importa. Él tiene sus instrumentos. Eso también debería provocarnos a nosotros confianza y paz en el corazón. La obra, hasta su última expresión, está en las manos de Dios, no de nosotros. Depende de Dios, no de nosotros. Dios es el que lleva a cabo su obra.
Cuando nosotros miramos la vida de Moisés y la vida de Josué, podemos ver que Josué conoció a Moisés muy joven e inmediatamente se hizo siervo de Moisés, automáticamente. Y cuando yo veía esto me acordaba de la iglesia donde yo estaba, que desde el día que llegué a esa iglesia decidí en mi corazón aferrarme como garrapata al pastor de la iglesia. No lo soltaba. Con él iba a donde él... ahí estoy. John Jairo, podemos ya. Salíamos, nos íbamos de viaje. Yo creo que a veces él la pensaba para irse conmigo. Eran 2 horas y media de viaje que nos íbamos y no lo soltaba. Y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta. Y ese hombre, gloria a Dios que siempre estuvo ahí. Y pensaba yo en Josué y yo me imagino a Josué con Moisés en la misma condición. Vive el Señor que no te dejaré. Ahí estaba, pegado a Él. Siempre aferrado a Él. 40 años transcurrieron en el desierto hasta llegar a las orillas de la promesa, ya para entrar. Moisés había cumplido su propósito. Ya le tocó su parte. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Dios determinó que no. Ahora era Josué el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida para conquistarla y continuar liderando al pueblo. Ahora, una de las cosas que tiene que entender Josué es que no solamente necesitaba de armas y de un ejército para poder enfrentar las batallas que vendrían a su vida, sino que él iba a necesitar algo más importante: fortaleza de carácter y valentía para pelear y para dirigir y ser fiel a Dios en todo lo que él fuera a hacer. Era lo más importante. Y es ahí donde viene el llamado de Dios para él y para nosotros: esfuérzate y sé valiente. Ahí viene. Este mundo es un mundo de luchas, de contratiempos, de dificultades, y Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Dios estaba preparando a Josué para esta encomienda. Ahora, ¿cuáles eran las implicaciones de este llamado? ¿Cuáles son las razones y el fundamento para cumplir este llamado? Bueno, escucha, Dios nos prepara anticipadamente para cuando llegue el momento y nos haga el llamado a ser valientes. Antes de llegar a ese momento, a ese llamado de ser valiente y de esforzarse, Dios a través de Moisés fue preparando a Josué. Ay, hermano Albeiro y hermana Sorley, ahí está el Señor preparando. Y no se imagina lo que viene. Para que asumieran el reto que el Señor tenía para él. Y nosotros vemos esta preparación muchas veces en la Escritura, pero miremos solamente algunas. Miramos hasta dónde llegamos. La primera vez que vemos a Josué en acción es en Éxodo capítulo 17, en los versículos del 8 al 15, que ya hablamos de él en este lugar. En esa batalla contra Amalek, en el cual Dios le dice a Moisés que mande a Josué a la batalla con el ejército y se van a pelear. Solamente imagínense esto: ahí está Josué, sale al campo, está el ejército de Amalek, está el pueblo de Israel, y en cierto momento están ellos contentos y vamos, estamos peleando, estamos ganando, estamos venciendo, y él mira y Moisés está así. Y de repente el ejército de Israel va retrocediendo, van cayendo, y él mira la colina otra vez y Moisés está así. Yo me imagino a Josué diciendo: bueno, esta pelea es de quién, ¿es de nosotros aquí o es de Moisés arriba? Y Josué entiende algo importante. En la preparación, Josué entiende que había que ir a la batalla, pero que la victoria de la batalla era del Señor. La victoria en nuestras luchas y en nuestras batallas es del Señor, pero usted y yo tenemos que pelear. Lo vemos nuevamente en Éxodo capítulo 24, cuando Moisés sube al monte para ir a que Dios le dé las tablas de la ley. Y cuando Moisés va a subir al monte, no sube ni con Aarón ni con los ancianos, no, es Josué quien sube con él hasta cierta parte del monte. Ahí está Josué.
siempre cerca de Moisés. Y lo que Josué aprendió aquí fue que no solamente en la batalla la victoria es del Señor, sino que la palabra escrita de Dios es esencial para el pueblo. El pueblo necesita de manera esencial y eficaz su palabra escrita para poder seguir creciendo en el Señor. Luego vemos en Éxodo capítulo 33 y Josué, vemos que siempre estaba a la puerta del tabernáculo. Y lo más probable, lo más posible es que Moisés, al entrar al tabernáculo, Josué pudiera escuchar las oraciones de Moisés. Porque él estaba en formación, estaba en preparación. Y una de esas oraciones que probablemente Josué escuchó está en Éxodo capítulo 33, versículo 13. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero antes de esta oración, lo que sucedió fue lo que Dios le había dicho a Moisés. Y por eso surgió esta oración. ¿Qué fue lo que le dijo? Allí mismo en el versículo 2 de Éxodo 33 dice, hablando Dios: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, y al jebuseo, y a todos los feos, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Como quien dice: mira, Moisés, este pueblo es un pueblo que se queja por todo. Ojo ahí. Este pueblo es un pueblo que se desanima por todo. Este pueblo es un pueblo que en medio de las dificultades me están echando la culpa a mí para todo. Y siempre se quieren morir. Entonces, ¿sabes qué, Moisés? Yo no voy a seguir con este pueblo. Yo voy a enviar a mi ángel a que vaya con ustedes. Y ahí es donde Moisés dice: no. Que Moisés entra como en shock, como que, ¿cómo así? Y entonces Moisés se levanta y le dice al Señor: no, yo no quiero tu ángel. Yo no quiero intermediarios, Señor, yo te quiero a ti, porque yo sé lo que es estar en tu presencia. Yo quiero tu presencia, yo anhelo tu presencia, yo no quiero a otro, no quiero el ángel. Señor, por favor, ven con nosotros, porque si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí, no nos movemos. Y Josué no solo aprendió que en la batalla la victoria es del Señor, que la palabra escrita de Dios es esencial para que el pueblo avance y crezca, sino que también aprendió que lo más importante para la vida del siervo de Dios es la presencia de Dios en él. Es la presencia de Dios en él. Pero sabe, para muchos hoy en la iglesia es más importante lo que puedan recibir de Dios. Es más importante que tengan el empleo. Es más importante que tengan la casa. Es más importante que tengan el mercado. Es más importante que los hijos estén bien de salud. Es más importante que tengamos buena ropita. Es más importante que no tengamos los bolsillos al revés. Es más importante que las ollas no estén boca abajo. Es más importante recibir de Dios que la presencia de Dios misma en sus vidas. Para muchos es más importante todo eso. Y bueno, si tengo la nevera llena, si los hijos están bien, si las cosas van bien, tengo empleo y eso, aunque esté un poco alejado de Dios, no importa. Si Moisés viera eso de nosotros, te diría: oye, tú estás loco. Estás loco, te estás enloqueciendo. Escucha, yo prefiero, diría Moisés, no tener nada, pero estar con Dios y que su presencia esté en mí. Y muchas veces buscamos más lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades que la presencia misma de Dios. Mire, para el cristiano de hoy es más importante, seamos sinceros. Cada vez que usted tiene un problema, ¿qué es lo primero que viene a su mente? $5. Todo lo quiere solucionar con dinero.
Se enfermó, dinero para llevarlo al médico. Se murió, dinero para enterrarlo. No hay empleo, dinero para sostenerme. Hay deudas, el dinero para poderlas pagar. ¿O no es así? Nos esforzamos tanto en buscar cómo solucionar los problemas, cómo sostenernos, y todo es dinero. Y lo único que queremos hacer es trabajar más. Y hay que trabajar más porque necesitamos plata, porque hay que solucionar. En serio. Moisés le enseñó a Josué y Josué entendió que no importaba lo que hubiera alrededor, lo importante era la presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas yo lo voy a añadir. Escucha, si eres un hijo de Dios, la escritura dice: no te afanes. No interprete mal lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que no trabaje. Si no trabaje, no coma, se va a morir de hambre. Lo que le estoy diciendo es que la prioridad no puede ser tu trabajo. La prioridad es confiar en Dios y Dios te provee. La prioridad es buscar la relación con Él, buscarlo a Él, estar aferrado, buscar todo lo que sea con Él, y Dios provee. Y este pasaje sí que nos enseña eso. Pero a muchos les importa más lo que puedan recibir de Dios que Dios mismo. Y aquí es donde usted y yo debemos meditar qué tanto valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios vaya delante de nosotros. Que nosotros caminemos por donde Dios va. Que nosotros caminemos por donde Dios obra. Que nosotros vayamos por donde Dios va. Y que no vayamos por donde el mundo va. Y que no dependamos de lo que el mundo nos ofrece, sino de Él. Y seguimos viendo la preparación de Josué. En Números capítulo 11, versículos 27 en adelante. Y a veces eso nos puede llegar a pasar a nosotros. A muchos les ha pasado. Resulta que el pueblo empezó a pedir carne. Señor, queremos carne. Señor, no, es que ese maná ya no más. Empezaron a aborrecer el maná. Y ellos querían carne como cuando estaban en Egipto. Pero lo hacían de tal manera que hacían ver a Dios como si Dios fuera injusto. Entonces el pueblo viene en contra de Moisés. Moisés se aflige, Moisés se quebranta. Moisés dice: pero por Dios, pero yo ¿por qué tengo que cargar con este pueblo? Y Dios ve la carga de Moisés. Dios ve cómo Moisés está afligido, y lo que Dios hace es colocarle 70 para que le ayuden a sobrellevar la carga. Pero resulta que estos, dice la escritura, que ellos profetizaban, pero ellos se fueron, pero en el campamento quedaron 2 profetizando. Y mira lo que le pasó a Josué. Números 11:27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Elad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiese su espíritu sobre ellos. Pensemos en la enseñanza que recibió Josué aquí. ¿Sabe qué le dijo Moisés? Oye Moisés, oye Josué, aquí el centro no soy yo. Yo no estoy aquí para ser el centro de atracción del pueblo. Aquí el centro es Dios. ¿Sabe qué aprendió Josué? Que el siervo de Dios no está para atraer las miradas de los demás hacia sí mismo. El siervo de Dios está para dar a conocer al Señor, para mostrarlo a Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado y para que Él obre. Para eso está puesto el siervo de Dios. Esa es la preparación que Dios le dio a Josué antes de hacerle el llamado de esfuérzate y sé valiente. El Señor le estaba enseñando a Josué que las batallas no se ganan ni con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Escucha, Dios es un Dios que se ha revelado por medio de su palabra y que espera que su pueblo se rija por medio de esa palabra. Y el siervo debe quedarse detrás del telón
para que Dios sea expuesto y sea reconocido. Para que Dios se lleve toda la atención y toda la gloria. Y algo que es lo que vamos a seguir viendo es la importancia de la presencia de Dios. Escucha, la presencia de Dios no es opcional en el pueblo de Dios. No es opcional. Es indispensable para su pueblo, y Dios y Josué tenía ese concepto bastante claro. Él sabía que lo prioritario era la presencia de Dios. La pregunta aquí sería esta: ¿qué es lo que Dios te ha enseñado a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado desde que comenzaste a venir a una iglesia hasta el día de hoy? La historia de tu vida, sea buena o sea mala, no ha sido un desperdicio en las manos de Dios, que ha preparado tu pasado, tu presente y tu futuro para que seas valiente hoy y mañana, y que te está preparando para ello. Cuando llegan los problemas, los tropiezos, las dificultades, las necesidades, ¿qué es lo que usted mira primero? Había una canción hace muchos años que yo cantaba, una canción muy protesta contra el régimen de la labor de los empleados. Y hablaba del desempleado. Entonces, el jefe ha tomado una decisión, te quedaste sin trabajo, te agarró la reducción. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué pasa si te dicen, oye, te quedaste sin trabajo? Imagínense, Weimar tiene que pagar arriendo, servicios, tienen que comer, y que le digan, oye, te quedaste sin trabajo. ¿Qué es lo primero que haces? Necesito un préstamo para mientras que me sale el trabajo. Y si no, ¿con qué voy a pagar arriendo? ¿Con qué voy a pagar servicios? ¿Qué es lo que te pasa cuando te llegan los problemas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Dinero. O verdaderamente cuando ves que la situación está difícil, te postras y dices, bueno, Señor, me quedé sin trabajo, tú estás en control. Dependo de ti, ayúdame, ábreme puertas, no voy a hacer otra cosa. Señor, ¿cuántos hacemos eso? Viene el problema, viene la dificultad, y lo primero que hacemos es, no oro, me vuelvo un mendigo, solo pido. No tengo relación con Dios, empiezo a ser un mendigo, solamente le pido a Dios. Señor, tú sabes que tengo necesidad, Señor, tú sabes que hay que pagar servicios, Señor. Todo lo que es del Señor lo dejo a un lado. Y empiezo, no, es que si me quedo sin trabajo, ¿yo cómo voy a hacer esto? La idea de los cultos, es que yo no. Todo lo del Señor lo abandonamos. ¿Acaso esa debe ser la actitud de nosotros? ¿De qué manera demuestras a Dios que le crees a Él? Dejando de orar, dejando de ir a la Escritura, estresándote, preocupándote, no coordinas, ya pareces como con Alzheimer. Esa no es la manera de demostrar que le creemos a Dios. Esa no es la manera en que nosotros le decimos a Dios, Señor, la batalla es tuya. Estás diciendo, no, la batalla es mía. Señor, aquí me tocó a mí, usted no. Ojo, que cuando estamos allí y empiezas a esforzarte, empiezas a trabajar en tus fuerzas, estás diciendo al Señor, Señor, déjame que yo lo soluciono. Josué aprendió que era de la mano del Señor. Y después de todo esto viene el llamado de Dios a la valentía. El llamado a ser valientes. Escucha, el llamado a ser valientes es más un llamado a mostrar firmeza de carácter que a tener un despliegue de armas y de ejército. Es así. Este llamado es repetido por Dios, y Moisés es el primero que le dice acerca del esfuerzo y la valentía, y luego el Señor le sigue hablando del esfuerzo y la valentía a Josué. ¿Cuántas veces se escucha? En Deuteronomio 31 y versículo 7 y el versículo 23, sé firme y sé valiente. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y Josué 1:9, no te lo he ordenado yo, esfuérzate y sé valiente. ¿Quién dice, óyeme, será que te queda claro? Esfuérzate y sé valiente, es que yo te lo estoy diciendo. Y no es una opción, es un mandato. Iglesia, no es una opción, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. No es una opción, es un mandato de parte de Dios. Como quien dice,
no es momento, en el momento de la dificultad, no es momento, yo sé que algunos me van a entender, no es momento de quedar en neutro y empezar a bajar en neutro. Se ahorra combustible, pero se deja de confiar en Dios. Mira, te voy a decir algo, la vida cristiana no es para débiles. La vida cristiana no es para los flojos. La vida cristiana no es para los inmaduros. La vida cristiana es para los fuertes y valientes, no en sus fuerzas, sino que dependen del Señor. Para eso, esa es la vida cristiana. Es hora de colocar el pie en el acelerador y correr la carrera con más fuerza, en dependencia del Señor y no en nuestras propias fuerzas. ¿Qué implicaba que el Señor le dijera, esfuérzate y sé valiente para Josué? Pues que él tenía que enfrentar enemigos más numerosos y más poderosos que él. Y no es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Acaso no tenemos un enemigo más fuerte y un ejército más grande que está en contra de nosotros y que es más fuerte que nosotros? Y lo tenemos que enfrentar. Amén, en dependencia del Señor, en oración, conociendo al Señor por medio de su palabra. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo más grande en Mateo capítulo 4. Y escrito está, pero no porque lo decía de la cabeza, porque lo tenía en el corazón y era algo que llevaba a la práctica. ¿Te das cuenta? Para eso fue. El llamado a ser valiente es porque él iba a ser el que iba a sustituir a Moisés. Y tenía que tener el mismo carácter de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y eso era lo que tenía que ser Josué también. Usted se imagina al pastor de la iglesia que hablan de él a la espalda y vienen y lo abrazan. Tan lindo el pastor, y salen de la iglesia. No, ese pastor no sirve para nada. Y que el pastor le diga a alguien, oiga, como me ha pasado, pastor, ¿cómo le parece que fulana y está hablando? Y pastor, usted no se imagina, vea, y dijo. Y llega uno a la iglesia, si uno no tuviera el carácter que Dios le ha dado, llega el hermano o la hermanita a la iglesia y está uno en la puerta de la oficina con las 2 pistolas aquí listas. Y entra la hermanita o el hermanito y y lo suelta y lo mata. El llamado es esfuérzate y sé valiente. Tu carácter tiene que ser diferente. Porque vas a liderar a un pueblo duro de cerviz y rebelde. Mírense, ¿qué tanto le obedecen al Señor? Mirémonos. Aún así, la mayoría de las batallas de Josué, las que él tenía que enfrentar, él no las iba a ganar con espada, ni con ejército, ni con caballos. Sino en dependencia del Señor, y el que le iba a dar la victoria era el Señor. Así son nuestras batallas. No se ganan con recursos humanos temporales, sino con las verdades eternas que vienen del cielo, hermano. Es así. Josué tendría más retos internos que los externos. Y igual que usted y yo, la duda, el desánimo, el desgano, la ansiedad, el desaliento, las preguntas continuas en la mente, ¿o no es así? Pero el llamado para él y para usted y para mí es el mismo. Esfuérzate y sé valiente. Desarrolla un carácter de firmeza. Es lo que le está diciendo. Que no te mueva, que no te aleje de mí. Y actúa con fe. Es lo que le está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros cedemos a las tentaciones, a todo lo que... y nosotros queremos agradar a todo el mundo, menos a Dios? Agradamos al esposo, a la esposa, hacemos todo lo que digan los familiares y todo eso, y no nos importa pecar y hacer lo que no le agrada a Dios, pero con tal de que mi familia esté bien, que mi esposo esté contento, pero no le importa que el Señor esté contento. Hay que tener carácter y hacer la voluntad del Señor. Después de ver la preparación para la valentía y el llamado a la valentía, ahora abordamos otra situación, que es la razón y la base para la valentía. Cuando Dios nos llama a ser valientes es porque Él ha provisto lo necesario para que seamos valientes.
Él no es como el faraón, que cuando vino Moisés y le habló al pueblo y le habló al faraón, ¿qué hizo? Los mandó a hacer ladrillos y no le dio los materiales. No, Dios a nosotros nos llama a ser valientes y nos da ¿cómo? Él nos da ¿con qué? Cuando Dios nos pide algo, nos brinda todo lo necesario para cumplirlo. Josué capítulo 1 del 6 en adelante. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sus promesas, su palabra y su presencia son la base y el fundamento para el llamado a ser valientes. Eso es. Josué, nuestra generación y la que vendrá después de nosotros, si el Señor no viene a levantar la iglesia, puede confiar en ese fundamento porque es seguro. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento que nosotros lo tenemos como seguro? Sus promesas, su palabra y su presencia. Sus promesas, su palabra y su presencia. Eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros para seguir adelante. Nuestra motivación para ser fuertes y valientes durante nuestra generación es mucho mayor que la que Josué tenía en el Antiguo Testamento. Él no tenía lo que usted y yo tenemos hoy. Él no tenía toda la palabra escrita que usted y yo ya tenemos hoy. Nuestra razón para confiar se centra en el Jesús del Nuevo Testamento. Jesús es la razón por la que podemos ser valientes hoy, es Cristo. Es la personificación de todas las promesas de Dios, Jesús. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Él es el mismo Dios encarnado que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo. Ahora, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Él está de parte nuestra. Hay que reconocer, hermanos, también que hay batallas que son duras. Hay batallas duras de enfrentar. Por ejemplo, la batalla de una enfermedad que parece que no se va a ir nunca. Y esto no se va, Señor. Hay batallas de escasez. No hay dinero, el alimento es poco, hay dificultades, hay necesidades. No hay trabajo. No se abre la puerta que estoy esperando que se abra. Hay batallas con los familiares, entre esposos, con los hijos y con otros familiares que uno dice: ¿quién podrá arreglar esto, Señor? Hay batallas que uno dice: Señor, ¿cómo podré pasar esto? Eso es verdad. Pero en medio de todas esas batallas, Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Sin importar lo que venga, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para permanecer en su palabra, para meditar en ella, para estarla escudriñando, para estar conociendo la voluntad de Dios, para mirar las promesas que Él tiene, para que nosotros verdaderamente entendamos: estaré contigo todos los días de tu vida y nadie te podrá hacer frente. Yo soy el que estoy ahí, es mi presencia lo que necesitas, es mi palabra lo que necesitas, son mis promesas las que debes creer. Eso es lo que le está diciendo, hermano. Sus promesas y su palabra y su presencia están seguras en Cristo Jesús. ¿En qué estás creyendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana?
¿Dónde está puesta tu fe? ¿En lo que eres capaz de hacer en tu trabajo? Ojo, yo conocí a alguien que un día me dijo, hermano, cuando yo tenga el tiempo le voy a servir al Señor. Y terminó en una cama de hospital. Ahí Dios le dio el tiempo. ¿Y saben qué invirtió el tiempo? Evangelizando desde la cama del hospital. Y el Señor lo sostuvo. Y allí se murió. Pero cumplió el propósito de Dios. ¿A cuántos Dios los llamó a servir? Y siempre tienen una excusa para hacerlo. Siempre hay una excusa. Mire, pastor, yo quisiera, pero, tranquilo. De pronto el Señor llega a un momento y te quita el pero. Tenga cuidado con lo que usted coloca como excusa para no servirle al Señor. Es que el trabajo te deja sin trabajo, de pronto. Y de ahí para adelante todo lo que coloque en el medio, de pronto Él lo quita para que usted pueda seguir adelante. Acuérdense de Abraham. Que murió el viejito para que Abraham siguiera. Todo lo que usted coloque como excusa para no servir al Señor, tranquilo, el Señor se va a encargar de, este es tu estorbo, tranquilo, yo lo voy a quitar. ¿Cómo? Dios sabrá cómo. Debemos depositar toda nuestra fe y confianza en sus esperanzas, en su palabra y la necesidad de su presencia. Es su palabra la que usted y yo necesitamos escudriñar, atender y buscar siempre que la presencia de Dios esté en nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Escucha, Él es muy claro. Él no dice que Él te va a prosperar tu camino, dice, no, y harás. Nosotros haremos que nuestro camino sea prosperado. ¿Por qué? Porque la bendición está en la obediencia. ¿Por qué? Porque le obedecemos, porque le amamos. Ahí mostramos que le amamos, porque le obedecemos. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que sus promesas y su palabra y su presencia sean nuestro aliciente para seguir adelante. Recuerda, como Moisés, Dios conoce el día de su partida igual la nuestra. No sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Debemos estar preparados. Debemos estar viviendo en obediencia. Debemos estar haciendo su voluntad y no la nuestra. Recuerda, estamos aquí hasta cumplir el propósito de Dios. ¿Estás en el propósito de Dios? ¿Estás viviendo en el propósito de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás llevando a la práctica el llamado que Dios te hizo? ¿Estás verdaderamente anhelando su presencia o lo que puedas recibir de Él? Recuerda, la batalla no es tuya, la victoria es del Señor. Tienes que pelear, pero la victoria es del Señor. Su palabra escrita es esencial para nuestro avance y crecimiento. Su presencia es vital en nuestra vida. No estamos llamados para ser famosos, sino para darle la gloria a Dios. Sus promesas son sí y son amén. Y solamente necesitamos que Él sea la prioridad en nuestras vidas. Oremos y que el Señor obre en nuestra vida y que podamos verdaderamente ver como Él ve y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias. La verdad es que esto es más que claro. Nos estás hablando de una manera tan clara. El esfuerzo y la valentía es para no apartarnos de tu palabra. Es para hacer tu voluntad. Es para poder obedecerte a ti, Señor. Es lo que tú nos estás diciendo aquí. Necesitamos entonces creer en tus promesas. Someternos a tu palabra y regirnos bajo tu palabra. Pero por encima de todo, buscar anhelar que tu presencia esté en nosotros. Que anhelemos tu presencia, que te anhelemos a ti y no lo que nos das. Ayúdanos, Señor, a entender lo que nos quieres hablar, a buscarte continuamente, a dejar las excusas y verdaderamente acercarnos a ti. Señor, no sabemos. Como Moisés, el día de nuestra muerte, a él le dijiste, a nosotros no.
Ayúdanos, Señor, a que vivamos cada día como si fuera el último y a confiar y a depender de ti y no de nosotros mismos. Acercarnos a ti de una manera legítima, a vivir para tu gloria y a darte a conocer a otros para que te conozcan y también vivan para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a renunciar al pecado. Ayúdanos, Señor, a examinarnos continuamente. Ayúdanos, Señor, a estar siempre aferrados a ti, a buscarte a ti y a buscar agradarte en todo, Señor, no siendo perfectos, pero sí sinceros. Ayúdanos, Señor, que al salir de este lugar entendamos que tu presencia sigue con nosotros, que nos lleves en bendición y en tu victoria a nuestros hogares y que podamos seguir meditando, reflexionando, buscar tu rostro, buscar tu presencia y entonces ponernos a cuenta contigo y seguir adelante con fuerza, con valentía, buscando hacer tu voluntad y vivir para tu gloria, porque te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.